poco acerca de lo que el Señor quiere que nosotros conozcamos. Filipenses, capítulo número 2, y dice la Biblia así, dice la palabra de Dios. Desde el verso 1, Filipenses 2:1 dice: por tanto, si hay alguna exhortación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable y compasivo. Mire qué tremendo es esto. Completad mi gozo siendo de un mismo sentir, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Bajemos al versículo 3. Nada hagáis por rivalidad o por vanagloria, antes bien en humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a sí mismo, no poniendo la mira cada uno en lo suyo propio, sino cada cual también en lo de los otros. Tremenda enseñanza de Filipenses. El plan eterno de Dios era levantar un cuerpo compuesto por muchos miembros, débiles e imperfectos, que cuando se unificaran, que cuando estuvieran juntos, expresaran la vida de Jesús y que la expresaran a toda la creación y que eso empezara a glorificar al Padre. Ese era el anhelo del corazón de Dios. Ahora, lo que Pablo estaba diciendo era que este cuerpo unificado iba a manifestar la gloria de Dios. Y esa gloria de Dios manifiesta iba a permitir, por decirlo así, que el Señor en todo y en todas las áreas fuese glorificado. Entonces, Dios nos ha llamado a nosotros a unir las vidas entre nosotros para poder servir a Dios. Y cada cual en un área específica de parte de Dios. Es decir, que cada uno debe ubicar en qué Dios lo quiere usar para tener el pleno entendimiento de que cada uno de nosotros está experimentando la gloria de Dios. Ahora, cuando yo leo Filipenses 2:2, yo tengo que ver el contexto de lo que el apóstol Pablo está hablando, pero antes de ello acompáñame a 1 Corintios, capítulo 1, verso 10. Y oiga lo que dice la Escritura. 1 Corintios 1:10. Os ruego, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que todos os pongáis de acuerdo. Mire qué impresionante es esto. Y que no haya divisiones entre vosotros, sino que estéis enteramente unidos en un mismo sentir y en un mismo parecer. Ahora, si usted leyó el título del tema, que es el pecado contra el cuerpo, no estoy hablando de nuestro cuerpo físico, de este cuerpo, sino que estoy hablando del cuerpo de Cristo, que es la iglesia. O sea, hay pecados en contra del cuerpo de Cristo que la gente está cometiendo. Entonces, cuando el apóstol Pablo habla en Filipenses 2:2 y él les dice: yo lo que les pido a ustedes es que en todos ustedes haya ese mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. Él lo que les estaba diciendo era: yo quiero que ustedes por favor entiendan que así como Cristo, como Jesús dejó muchas cosas, ustedes también deben dejar muchas cosas con tal de alcanzar la unidad. Ahora, mire qué impresionante es esto, porque si usted me acompaña a leer Filipenses capítulo 1, vamos a ver varias cosas acá que son interesantes. No nos vamos a detener en cada versículo, pero para tener el contexto de Filipenses 2:2, es importante que nosotros sepamos lo que el apóstol Pablo dice en el contexto. Pablo y Timoteo, Filipenses 1:1, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos, con los obispos y los diáconos, gracia y paz a vosotros, de parte de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Verso 3. Doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros,
Esa es la tarea ministerial. Rogando siempre en todas mis oraciones con gozo por todos vosotros, por vuestra comunión en el Evangelio, desde el primer día hasta ahora, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Como me es justo sentir esto de todos vosotros, por cuanto os tengo en el corazón y en mis prisiones y en la defensa y consolidación del Evangelio, por todos vosotros sois participantes conmigo de la gracia. Ahora, mire qué impresionante. Porque uno lo que hace normalmente, hermano, es que uno toma solo un texto sin el contexto y yo hasta un canto hay, ¿verdad? Aquel que la buena obra empezó. Y es lo que dice aquí, lo que dice el verso número 6. Estando persuadido de esto, que el comenzó la buena obra en vosotros, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Entonces, aquí lo impresionante es que lo que Pablo les está diciendo es, ustedes deben tener claro que la perfección de la santidad va a llegar a ustedes, aún en el día de Jesucristo. Pero yo estoy persuadido de ello. Y por eso es que yo oro constantemente por ustedes. Eso dice Pablo. Ahora mire qué tremendo es esto. Porque Dios me es testigo de cómo os añoro a todos vosotros con el entrañable amor de Jesucristo. Ese es el corazón ministerial. Y aquí entre nos es lo que en alguna medida a mí me pasa. Por eso a veces les digo, hermanos, abran sus cámaras. No, ¿verdad? Pero yo a veces les digo, abran sus cámaras. Porque hay un entrañable amor que proviene de Dios para la Grey, para la iglesia del Señor, para los que me reconocen como pastor y autoridad. Ahora, sigamos adelante. Y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en conocimiento perfecto y en todo discernimiento. O sea, mire la oración del apóstol Pablo. Entonces, él empieza y sigue diciendo, verso 10, para que sepáis aquilatar las cosas más importantes. Momento. Pablo está diciendo aquí en el verso 10, yo lo que quiero es que ustedes aprendan a discernir entre lo bueno y lo malo y empiecen a saber qué es lo realmente importante. Que ustedes conozcan qué son las cosas importantes y qué es lo que nosotros tenemos que atesorar en medio de lo que estamos viviendo. Ahora, cuando el apóstol Pablo escribe esto, lea el verso 11. Espérame. Verso 10 íbamos. Para que sepáis aquilatar las cosas más importantes, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo. O sea, yo quiero que ustedes aprendan a sacar lo que no vale la pena y a atesorar lo que realmente es importante. Eso es lo que yo quiero. Eso es el apóstol Pablo aquí. Para que cuando venga Cristo, sean hallados irreprensibles. O sea, que no les vayan a decir ustedes amaron más al mundo. Porque Pablo ya había visto que había quienes, hermano, habían amado más al mundo. Él escribe una epístola y dice, mira, aquel me dejó, amó más el mundo. Así hay gente que está amando más el mundo. Ahora mire esto. Llenos de frutos de justicia, que son por medio de Jesucristo, para gloria y alabanza de Dios. O sea que el anhelo de Pablo era que todos fructificaran. Mi anhelo como ministro es que todos fructifiquen, que den frutos dignos de arrepentimiento. Ahora, verso 12. Quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio. Él está hablando aquí de que a él lo metieron preso. Y él escribe la epístola junto con Timoteo. Sigamos. De tal manera que mis prisiones por la causa de Cristo se han hecho notorias en todo el pretorio y a todos los demás. Y la mayoría de los hermanos, alentados en el Señor por mis cadenas, se atreven mucho más a hablar de la palabra sin temor. Ahora, lo que está diciendo Pablo aquí es, le estoy leyendo todo el contexto para que vea por qué el apóstol Pablo escribe Filipenses 2:2. Entonces, él está diciendo aquí, yo lo que quiero que ustedes entiendan es que el sufrimiento que yo he tenido, lo que yo estoy viviendo, ha repercutido en que haya gente animándose a predicar el Evangelio. O sea, ahora, ¿en dónde está aquí
el pseudoevangelio, digo pseudo porque no es ni siquiera digno de llamarse evangelio, el pseudoevangelio de la prosperidad no cabe aquí. O el evangelio de usted no debe sufrir, tampoco cabe. ¿Por qué? Porque él está diciendo mis prisiones, mi sufrimiento, lo que yo estoy pasando, todo lo que a mí me ha acontecido, que es conocido por el pretorio, que el pretorio era toda la guardia romana, ellos veían cómo el apóstol Pablo era fortalecido. Eso ha repercutido en que todos los demás empiecen a predicar sin temor porque se animan. Por eso no se trata que cada vez que te vean y te digan cómo está, usted diga, bien hermano, aquí bien, pero no dice bien qué. Entonces cuando yo empiezo a ver esto, mi amado hermano, vámonos al verso 13. Algunos a la verdad predican a Cristo por envidia y rivalidad, pero otros de buena voluntad. Mire qué tremendo es esto. Los unos anuncian a Cristo por rivalidad, no sinceramente, pensando añadir aflicción a mis prisiones. O sea, él estaba diciendo, aquí hay quienes empiezan a predicar algo que no es el evangelio y su deseo es que yo me angustie porque se está hablando lo que no es. O sea, Pablo está hablando de una manera impresionante aquí y por eso es que él, en el contexto que estamos viendo, usted va a comprender por qué es tan preciada la iglesia del Señor Jesucristo, que no es un templo, sino somos nosotros. Pablo engendrando en sus prisiones, sigamos. Pero los otros, por amor, sabiendo que estoy puesto para la defensa del evangelio, que pues, que no obstante, de todas maneras, o por pretexto o por verdad, Cristo es anunciado y en esto me gozo y me gozaré aún. O sea, Pablo está diciendo, miren, yo estoy claro, aun cuando estén predicando por contienda, Cristo está siendo predicado. Entonces, si saben de Cristo, si oyen de Cristo, va a llegar en el momento en el que los corazones van a ser abiertos. Va a llegar el momento en el que la gente va a ser movida al arrepentimiento y al perdón de los pecados. Y la gente va a entender que a través de muchas aflicciones es necesario entrar al reino. Eso es lo que Pablo está diciendo aquí. Porque sé que por vuestra oración y la suministración del Espíritu de Jesucristo, esto resultará en mi liberación. O sea, él les estaba diciendo, yo sé que ustedes oran por mí. Porque nosotros los ministros, hermanos, no somos superhombres. O sea, necesitamos su oración. Prosigo. Conforme a mi anhelo y esperanza de que en nada seré avergonzado, antes bien en toda confianza, como siempre, ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida o por muerte. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. ¿Se da cuenta? Si usted toma ese verso 21 fuera de contexto, es que él da a entender, yo me quiero morir. No, pero él está diciendo. O sea, mire hermano, aquí el tema es, ya sea para bien o para mal, yo estoy viviendo por Cristo. Lo que yo estoy pasando es por él. Mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger. Mire el amor del apóstol Pablo a la iglesia, hermano. O sea, yo no sé si usted le tiene ese amor al evangelio. Yo quisiera tenerlo. Pero ese es el contexto de por qué Pablo escribe aquí. Sigamos. Porque de ambos lados me siento apremiado, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Pero quedar en la carne es más necesario por causa de vosotros, el apóstol Pablo. O sea, aquí, por eso no hay que agarrar solo, ay, no, hermano, a mí para el vivir es Cristo y morir es ganancia. No. Porque aquí lo que tenemos que empezar a entender es hacia dónde nos está llevando Dios. Y confiado en esto, sé que quedaré y permaneceré con todos vosotros para vuestro provecho y gozo de la fe, para que abunde vuestra gloria de mí en Cristo Jesús, por mi presencia otra vez entre vosotros. Solamente, aquí va lo importante, verso 27. Solamente que os comportéis como es digno del evangelio de Cristo, para que o sea que vaya a veros o que esté ausente,
oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del evangelio. Mire qué tremendo lo que el apóstol Pablo está diciendo aquí. O sea, yo lo que quiero, está diciendo Pablo aquí, es que ustedes se comporten, que ustedes den evidencia, frutos, que ustedes entiendan que mi deseo es que ustedes, amados hermanos, como ciudadanos en donde están ahí en Filipo, sean testimonio. Compórtense. Hablen bien, hablen como es debido, sean testimonio. A la que tremendo, ¿verdad? Ya mero que solo me quedo ahí en Filipenses 1, fíjense, pero no, tengo que enseñar en dos partes. La primera hoy y la segunda mañana. Sigamos. Y en nada intimidados por los que se oponen, lo cual para ellos ciertamente es indicio de perdición, mas para vosotros de salvación. Y esto viene de Dios, porque a vosotros se os ha concedido la gracia por amor de Cristo, no solo de que creáis en Él, sino también de que padezcáis por Él. Mire qué impresionante lo que Pablo dice aquí. De una vez les está diciendo, al ustedes creer en Él, ustedes van a padecer por Él. ¿Cuántos se apuntan? ¡Aleluya! ¿Cuántos quieren padecer por Él? Yo tuve que entregar muchas cosas hoy. Muchas. Para entrar en el entendimiento de que hay un padecimiento que es necesario por causa de lo que nosotros creemos. Sosteniendo el mismo combate que habéis visto en mí y ahora oís que hay en mí. Qué impresionante lo que Pablo les está diciendo, hermano. O sea, luchando juntos. Lo que está diciendo Pablo es, ustedes van a tener enfrentamientos con otros gladiadores. Qué terrible es esto. Entonces ahora viene y dice, por tanto, si hay alguna exhortación en Cristo, si hay algún consuelo de amor, si hay alguna comunión del Espíritu, si hay algún afecto entrañable y compasivo, completad mi gozo siendo de un mismo sentir. O sea, dejen de andarse dividiendo. Y Pablo aquí casi que les está diciendo, porque ya escuché yo, que ahí andan diciendo yo soy de Pablo, yo soy de Apolos, yo soy de Cefas, y no han entendido que Pablo sembró, Apolos regó, pero el que da el crecimiento es Dios. O sea, aquí les está diciendo, miren muchachos, déjense de tanta cosa, hombre, dejen de estar divididos. Ya no estén divididos, ya sean de un mismo sentir. Y aquí, el verso, sigamos aquí. Completad mi gozo siendo de un mismo sentir, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Aquí, esta noche, es cuando tenemos que empezarnos a preguntar, mi amado hermano, ¿nosotros estamos sintiendo lo mismo? ¿Estamos sintiendo una misma cosa? ¿O todos estamos divididos? Porque aquí el tema es, tenemos que llegar a la unidad de la fe. Y aquí empieza entonces, ¿cuál es el pecado en contra del cuerpo? Y mire, hermano, esto es algo impresionante. Porque cuando yo empiezo a entender lo que la palabra de Dios habla, yo tengo que tener la conciencia. El versículo 3 es importante. Nada hagáis por rivalidad o por vanagloria. O sea, aquí no estén ustedes predicando que yo predico mejor, que mi doctrina es la mejor que aquel. O sea, ¿qué doctrina? Ni por rivalidad, ni por vanagloria. Antes bien en humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a sí mismo. Y aquí a mí me pasó el Señor, me pasó botando mi teología de un montón de cosas y me hizo entender que al final de cuentas yo no soy nadie, ni soy nada. Y quizás por eso me toca pasar un montón de cosas que yo estoy pasando, porque no hay modo que entienda que yo me debo ubicar en qué lugar estoy y que tampoco me merezco nada. Ahora mire qué impresionante. No poniendo la mira cada uno en lo suyo propio,
sino cada cual también en lo de otros. O sea, mire, ¿sabe qué es esto lo que está diciendo el apóstol Pablo aquí? Dejen de ser tan egoístas, hombre, y empiecen a entender que el deseo del corazón de Dios es que se preocupen unos por otros. Preocúpense los unos por los otros. Entiendan que ese es el deseo del corazón de Dios. Comprendan a qué es a lo que Dios los ha llamado a ustedes. Sepan qué es lo que Dios está demandando de cada uno de ustedes. Eso es lo que está diciendo aquí el apóstol Pablo. Ahora, mire qué impresionante es esto, hermano, porque cuando yo llego a ese entendimiento, entonces yo logro comprender a qué es a lo que el Señor se está refiriendo aquí. Porque lo que Él quiere que nosotros entendamos es que Él nos ha llamado a nosotros a crecer y a humillarnos, a comprender que en la medida que nosotros estemos humillados, menos nos van a ofender las otras cosas. Entonces, en el entendimiento de esto, viene la palabra de Dios y me empieza a enseñar a mí que yo debo empezar a luchar junto a ustedes en un solo corazón. ¿Me está siguiendo? Debemos tener un solo corazón. Eso es lo que debemos entender. Por eso aquí no es un tema de puntos doctrinales, es un tema pero ya va a ver usted ahorita en un momento, gloria a Dios, hermanos, ya va a ver usted aquí en un momento. Porque el problema es que nosotros debemos saber y debemos comprender que Dios nos está llamando a nosotros a que empecemos a madurar y que empecemos a crecer y que empecemos a entender, mi amadísimo hermano, que el anhelo en el corazón de Dios es que nosotros como sus hijos empecemos a buscar el bien común como iglesia. La iglesia primitiva tenía todas las cosas en común. Dice la Biblia que vendían sus cosas para que a nadie le faltara nada. Ahora, para eso yo necesito humildad. Yo necesito humillarme, necesito ser humilde. Necesito entender a lo que Dios me ha llamado. Necesito entender que el deseo de Dios es que nosotros entremos en un mismo sentir. Porque si no, estamos pecando contra el cuerpo. Nosotros somos el cuerpo de Cristo y la cabeza, amado hermano, es Cristo. Él es la cabeza. No es nadie más, no es usted, no soy yo, es Él. Él es la cabeza. Nosotros somos su cuerpo. Nosotros somos su cuerpo místico. Qué impresionante es esto. Ahora mire, hay 3 pecados en contra del cuerpo. Y estamos hablando del cuerpo de Cristo, ¿verdad? De eso estamos hablando. Aquí hoy no voy a hablar, ese del pecado contra el cuerpo es que el fulano fuma. No. Porque al final de cuentas, Dios a cada quien le va a pedir cuentas de lo que hizo con su cuerpo. Aquí lo importante es que yo entienda qué estoy haciendo con el cuerpo de Cristo. Entonces, hay 3 enemigos. Acérrimos. 3 enemigos acérrimos contra la unidad del cuerpo de Cristo. Ahora mire, esto es impresionante, hermano. Porque lo que Dios nos está enseñando a nosotros es a que debemos combatir esos 3 enemigos que son 3 pecados. Esos 3 pecados separan al cuerpo de la cabeza. Lo separan. Y entonces el problema es que al separarlo, no se consigue la unidad. Ahora, el tema es que nosotros debemos buscar la unidad, pero no la unidad ecuménica. O sea, usted no puede creer que si usted... no, mejor en eso no. Sigamos aquí. 3 pecados. 3 pecados.
Usted tiene que ser definido en su fe por Cristo. Debemos definirnos por Él. Porque por eso también hay enemigos de la cruz. Hay enemigos de la cruz de Cristo que te dicen, no hombre, no murás. No hombre, no vale la pena que sufras. No hombre, mira tan fácil que sería. No hombre, no hagas. No hombre, esto, no aquí, no allá. Y entonces toda la gente empieza a irse por donde no es. Ahora, esto es algo que nosotros tenemos que empezar a orar y que tenemos que empezar a buscar. Yo me empezaría a preguntar, hermano, ¿yo me preocupo por mis hermanos? ¿O yo solo ando buscando qué cascarita tienen para hacerlos caer? O sea, ¿yo me preocupo por la necesidad de los hermanos? ¿O no? O yo estoy bien, mira hermano, yo aquí, como estamos en la onda del aislamiento, ¿verdad? Entonces yo aquí, este es mi espacio, 1.5 metros, que nadie se meta conmigo. Está mal. Uy, espero estarme dando a entender, mis amados hermanos. ¿Están conmigo todavía? Otros pueden levantar su manita ahí o decir amén o decir cualquier cosa. Ok, sí están conmigo. Buenísimo. Entonces ahora mire esto, qué impresionante. Mire esto. Porque, bueno, al menos tengo 3 que están ahí conmigo. Ahora mire qué impresionante es esto, pues. Porque la Biblia a mí me enseña. Por si no me da tiempo hoy, porque no me va a dar tiempo, voy a seguir mañana. Los 3 pecados son los siguientes. Falsas enseñanzas, la rebelión y la difamación. 3 cosas terribles. Y cada una de ellas nos separa de Cristo. Nos separa. Nos separa de Cristo. Te separan de la cabeza. Las falsas enseñanzas te separan de la cabeza. La rebelión te separa de la cabeza y de los demás. Y la difamación te separa de la cabeza, de los demás y de ti mismo. Ahora, entonces yo tengo que entender esto. Yo tengo que entender a lo que Dios me está llamando a mí, a lo que Dios me está llevando a mí. Entonces, cuando yo empiezo a ver, mire qué impresionante es esto, hermano. ¿Tiene su Biblia ahí, no? Mire qué impresionante es esto. Porque cuando yo empiezo a ver cómo es el tema de las falsas enseñanzas, hay ciertas cosas, amado hermano, que yo tengo que comprender. ¿Qué hace una falsa enseñanza? Siempre hay que saber distinguir lo esencial para mi fe de lo que yo estoy aprendiendo. Acompáñeme, por favor, a la segunda epístola del apóstol San Juan, versos 9 al 11. Oiga esto. Esa solo tiene un capítulo, por eso no le dije segunda de Juan 1. Segunda de Juan 1:9, pues. Oiga. Todo el que se desvía y no permanece en la enseñanza de Cristo, no tiene a Dios. El que permanece en la enseñanza tiene tanto al Padre como al Hijo. Verso 10. Si alguno viene a vosotros y no trae esta enseñanza, no lo recibáis en casa ni lo saludéis, pues el que lo saluda participa en sus malas obras. Ahorita le voy a explicar lo que quiere decir aquí. Pero acompáñeme, deje ahí su dedito y acompáñeme a Tito 1:9. Yo como que lo tuviera enfrente de usted con su Biblia, ¿verdad? Espero que sí tenga su Biblia ahí a la mano. Tito 1:9. Mire qué impresionante es esto, pues. Reteniendo la palabra fiel que es conforme a la enseñanza, para que sea capaz también de exhortar con sana doctrina y refutar a los que contradicen. No a los que contradicen el mensaje, sino a los que contradicen la sana doctrina. Entonces, lo que está diciendo aquí, y mire, amado hermano, esto es algo que nosotros tenemos que entender. Lo que está diciendo en segunda de Juan,
Y lo que nosotros tenemos que captar de este mensaje es que el que se desvía y no permanece en la enseñanza no tiene a Dios. Pero lo que está diciendo aquí en el verso 10 es: si alguno viene a vosotros y no trae esta enseñanza, no lo recibáis en casa ni lo saludéis. O sea, lo que está diciendo aquí es saludar no es, ay, no, yo no te hablo. No te hagas común con él. Por eso es que yo no puedo entender que hay quienes Dios les ha hablado de las doctrinas que están recibiendo y siguen estando en los lugares donde Dios ya les habló que la doctrina no es sana. Pero como les dan don de servir, siguen ahí. Como no los confrontan con la mentira y el pecado que siguen cometiendo, siguen ahí. Hermanos, no puede existir perdón de pecados sin arrepentimiento. Y no puede haber santidad sin confesión de pecados. Entonces, yo tengo que entender esto. Yo tengo que entender lo que el apóstol Pablo está diciendo aquí. Porque lo que él está diciendo es: entiendan, deben cuidarse. Deben entender a lo que Dios nos está llamando. Y a lo que Dios nos está llamando es a que nosotros podamos discernir, según Tito 1:9, y podamos refutar la falsa enseñanza. Pero ¿sabe cuál es nuestro problema? Y a mí, mi hermano, aunque me critiquen y me digan que yo debo tener paciencia y que yo soy un empurrado y que soy un enojado y que no sé qué, nuestro problema, ¿sabe cuál es? Que no leemos, hermano, no leemos la Escritura, no leemos la Biblia. Entonces no sabemos cómo refutar algo que está mal. Aceptad al que es débil en la fe. Mire qué tremendo. Pero no para juzgar sus opiniones. ¡Ja! Mire qué terrible. Esa es doctrina. Si yo acepto al que es débil en la fe, hermano, yo lo tengo que aceptar. No para que el tal sea juzgado por mí, sino para yo poderlo corregir. Es que es que usted deje de decir que no leen. Pues si no leen. Ahora, ¿a qué me está llamando Dios a mí, hermano? A que yo entienda lo que Dios quiere que yo entienda. ¿Qué hace usted con los débiles en la fe? Qué difícil es esto, hermano. Romanos 14:1 leí. Acompáñame a 1 Timoteo 1. 1 Timoteo 1:4. Desde el 3. Como te rogué al partir para Macedonia que te quedaras en Éfeso para que instruyeras a algunos que no enseñaran doctrinas extrañas. Uy, ¿cuáles eran esas doctrinas extrañas, hermano? Ni prestaran atención a mitos y genealogías interminables, lo que da lugar a discusiones inútiles en vez de hacer avanzar el plan de Dios, que es por fe. Así te encargo ahora. Pero por el propósito de nuestra instrucción es el amor nacido de un corazón puro, de una buena conciencia y de una fe sincera. Pues algunos, desviándose de estas cosas, se han apartado hacia una vana palabrería, queriendo ser maestros de la ley, aunque no entienden lo que dice, ni las cosas acerca de las cuales hacen declaraciones categóricas. Uf. Mire qué impresionante es esto. La prosperidad, dice el hermano. Pero mire qué impresionante. O sea, la Biblia es clara. Por eso este es un enemigo de la unidad del cuerpo.
Por eso es que se predica una cosa, otra. Hermano, yo no puedo decir que yo tengo toda la verdad, jamás lo he dicho. Bueno, durante un tiempo antes yo pensaba que yo tenía toda la verdad y la verdad lo que paré fue hecho lata, hermano. Esa era la única verdad que yo tenía. Pero yo entiendo que el Señor me llama a mí a no estar discutiendo cosas. Mire, a mí a veces me preguntan algunas cosas y yo les digo, mejor, ¿sabe qué les digo? Fíjate que no sé, les digo. Mejor eso les digo. De verdad no sabía. Porque ¿para qué entrar? Es gente que tiene a veces solo comezón de oír, hermano. Y solo quieren aumentar su ego respecto a lo que según ellos conocen. Deje de invertir su tiempo en mitos. Y ahora sí le voy a decir una cosa. Si usted a Dios le dijo, hermano, que hay una doctrina que no es la correcta y usted sigue estando ahí solo por el privilegio que a usted le dan, Dios va a pedirle cuentas, hermano. Pero qué delicado es esto. ¿Cuánto tiempo llevo? Todavía tengo unos minutos. Ahora mire pues. Primera de Timoteo. Espérese. Colosenses 2:16. ¿Trajo Biblia, hermano? Colosenses 2:16. Mire qué tremendo es esto. Por tanto, que nadie se constituya en vuestro juez con respecto a comida o bebida, o en cuanto a día de fiesta o luna nueva o día de reposo. Las cosas que solo son sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo pertenece a Cristo. Nadie os defraude de nuestro premio deleitándose en la humillación de sí mismo y en la adoración de los ángeles. Los ángeles no son adorables, hermano. Ni tampoco es que usted los pueda agarrar de sus mensajeros, porque ellos son mensajeros de Dios, no suyos. Nadie os defraude de vuestro premio deleitándose en la humillación de sí mismo y en la adoración de los ángeles, basándose en las visiones que ha visto, hinchado sin causa por su mente carnal. O sea, aquí está diciendo, hay un montón de gente que lo que tiene es un montón de más o menos revelación y creen que tienen verdad y se jactan de ella. No, pero no haciéndose a la cabeza, que es Cristo, de la cual todo el cuerpo, nutrido y unido por las coyunturas y ligamentos, crece con un crecimiento que es de Dios. Aquí no está hablando de un crecimiento numérico. Si habéis muerto con Cristo a los principios elementales del mundo. Momento, ¿usted ya murió a los principios elementales del mundo, hermano? O sea, aquí hay que preguntarse. Si no he muerto, estoy siendo alguien que está enseñando una falsa doctrina. Ahora mire, yo tengo que empezar a morir. Yo tengo que empezar a dejar un montón de cosas y dejar de estar perdiendo el tiempo en palabrerías que no sirven, hermano. No manipules. Mire, espérese, pues vamos a leer. Si habéis muerto con Cristo a los principios elementales del mundo, ¿por qué, como si aún vivierais en el mundo, os metéis a preceptos tales como no manipules, no gustes, no toques? Todos los cuales se refieren a cosas destinadas a perecer con el uso, según los preceptos y enseñanzas de los hombres. Tales cosas tienen a la verdad la apariencia de sabiduría en una religión humana, en la humillación de sí mismo y en el trato severo del cuerpo, pero carecen de valor alguno contra los apetitos de la carne. O sea, aquí lo que está diciendo es, miren, hermanos, no son las apariencias. No es eso. O sea, si ustedes están buscando a Dios, búsquenlo de todo corazón, pero dejen de estar poniendo un montón de cosas ahí y dejen de andar manipulando a la gente. Sigamos. Ahora sí, acompáñenme. Colosenses 2:8. Suba ahí sus ojitos nada más.
Mirad que nadie os haga cautivos por medio de su filosofía y vanas sutilezas, según la tradición de los hombres, conforme a los principios elementales del mundo y no según Cristo. Porque toda la plenitud de la deidad reside corporalmente en Él. Que nadie te engañe. Que nadie te esté manipulando ahí. Eso está diciendo el apóstol Pablo. Que nadie te tenga ahí entretenido, hermano. Mira, hermano, tenés que empezar a dejar las cosas que son del mundo. Tenés que empezar a dejar el chisme. Tenés que empezar a dejar la idolatría. Tenés que empezar a dejar la religiosidad. Tenés que empezar a dejar la mentira. Tienes que empezar a dejar el engaño. Tienes que empezar a dejar las apariencias, que es hipocresía. Qué tremendo, ¿verdad? No aceptes las enseñanzas que no son conforme al deseo de Dios. No las aceptes, hermano. 1 Timoteo 6:3. Yo tengo que entender esto. 1 Timoteo capítulo 6, verso 3. 3 le dije, ¿verdad? Sí. Si alguno enseña una doctrina diferente y no se conforma a las sanas palabras, las de nuestro Señor Jesucristo, y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido y nada entiende, sino que tiene un interés morboso en discusiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas y constantes rencillas entre los hombres de mente depravada, que están privados de la verdad, que suponen que la piedad es un medio de ganancia. Esas son falsas enseñanzas. O sea, es que, mire, yo creo que a lo que no es el evangelio, ni siquiera hay que llamarle falso evangelio, porque ni siquiera es falso evangelio. Simplemente no es evangelio. Entonces, esto lo que provoca es división. Ahora, mire, hermano, yo hoy entiendo, o sea, yo tengo que morir a un montón de cosas y a veces se me sale la carne y a veces digo, Eric, no aprendes. Y me toca venir a llorarle al Señor y decirle al Señor, mira, otra vez está mi carne infeliz. Porque sí, así decía Pablo, miserable hombre de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Ahora, hermano, ¿cómo anda usted? Ese es solo el primer punto. Ahora, yo no sé si nosotros logramos entender que yo debo dejar a un lado las falsas enseñanzas. Hermano, es que las tengo que dejar. Porque si no las dejo, hermano, voy a estar en serios problemas. Usted ya murió a los principios elementales del mundo. Ay, no, hermanos, que viera, yo tengo ahí mi debilidad. Todavía viera que me gusta echarme los frescos del jugo de pollo. Y con este calor, hermano, peor. No, hombre, hermano. Es tiempo de que nuestro entendimiento se abra. Es tiempo de que nosotros en este tiempito que estamos pasando nos vayamos delante de la presencia de Dios y le empecemos a clamar para que Él nos empiece a limpiar de todas estas cosas. O sea, hermano, mire, yo tengo que empezar a entender. Yo tengo que empezar a saber. Hermano, usted tiene que leer la Biblia. ¡Qué bendición! Mire, yo leo libros, créame que yo leo libros, pero leo la Biblia. Yo no puedo sustituir la lectura de la palabra por un libro. Si yo leo la palabra, yo voy a poder discernir. Yo voy a poder saber qué es falsa doctrina. Voy a poder entender, no, esto no me suena a mí, porque la Biblia no dice eso. La Biblia no dice que la piedad la debo usar para enriquecerme. La Biblia dice que yo debo hacerle el bien a todos, principalmente a los de la familia de la fe. El problema es que los de la familia de la fe a veces nos dejan hacer el bien. Ahora, mire, mi amado hermano, o sea, es algo que nosotros tenemos que comprender y tenemos que entender y que tenemos que buscar a como dé lugar, hermano. O sea, si yo quiero poder discernir
la falsa enseñanza. Tengo que saber cuál es la verdadera enseñanza. Es como lo que le he comentado, o sea, a los que van a los banqueros, ¿verdad? Yo trabajé en banca mucho tiempo, pero a los banqueros, a los cajeros, lo que hacen para que identifiquen los billetes falsos, no les dan billetes falsos, les dan billetes verdaderos, para que ellos los cuentan, los pasan. Y de repente, entonces, cuando viene uno falso, ¡pum!, lo detectan. O sea, ellos detectan los falsos conociendo los verdaderos. Ahora yo te pregunto, ¿tú conoces cuáles son los conceptos verdaderos del Evangelio? ¿O no lo conoces? Amado hermano, tenemos que entender esto. Y tenemos que entenderlo con urgencia. Hermano, ame la escritura, ame la palabra. Hay quienes le dan más like y más risa y más todo a memes, a frases que no son bíblicas. Ay, ya va este evangélico, ya va a poner versículos. Y esa es la palabra, es lo que te va a dar vida. Yo tengo que entender esto, mi amado hermano. Entendámoslo. Entendámoslo. Vamos a continuar con esto en la enseñanza de mañana. Ahora, mire, mi amado hermano,